de las otras fuerzas, ¿sí? En ese caso va a tener P, que es esta fuerza negra que está acá arriba, Sí, sí, sí. y además va a tener RA, RB y X1 y X2. ¿Está bien? Ahí Las, está, fuer sí, sí. las fuerzas que actúan sobre S2 son, en este caso, bueno, toda la cadena está cargada con P, o sea que no hay Sí. ninguna fuerza exterior. Entonces vamos a tener X1, X2 y RC. La suma de los momentos de Ay, esas tres vale. respecto a uno tiene que ser cero. O puede plantear la otra para el otro lado y decir momentos respecto a 1 o 2. De las fuerzas que actúan en S1 y en, a ver que no me... Bueno, perdón, de todo lo demás, mejor dicho, todo lo que no es S2, entonces ahí va a tener P, RA, RB, X2 y X1, pero ojo, con esos signos que están actuando en la chapa de la izquierda, ¿sí? Listo, listo. Ahí está. Bueno, Quedó claro, está bien. profe, gracias. Y si no queda claro, vuelvo a preguntarme, porque lo importante acá, este es un tema que suele generar Ojo. algún tipo de problemita. Esto, por un lado, o sea, el planteo de las ecuaciones de equilibrio relativo. Y por otro lado, el problema está en el análisis cinemático. O sea, son cosas que se ven por primera vez y digamos, puede darse el caso que uno tuvo la gran fortuna de que la entendió al toque y bárbaro, o que le puede costar un poco más, pero digamos, todo el mundo termina aprendiéndolo. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra preguntita quieren hacer? Bueno, vamos a entrar a estudiar la cadena cinemática cerrada, pero de 4 chapas ahora. En este caso vamos a tener 4 articulaciones relativas. Fíjense que, tal como dijimos antes, la cadena cerrada va a tener tantos grados de libertad como chapas integren la cadena. Por lo tanto, no hay manera que una cadena de 4 chapas se comporte como un cuerpo rígido, porque una cadena de 4 chapas va a tener 4 grados de libertad y una chapa rígida tiene 3. Por lo tanto, ¿cuántas condiciones de vínculo vamos a tener que imponerle a una cadena cinemática cerrada de 4 chapas para inmovilizarla? O sea, para que sea cinemáticamente invariable. Va de vuelta. Tenemos una cadena de 4 grados de libertad, ¿sí? ¿Cuántas condiciones de vínculo tenemos que ponerle? 4. 4. 4, exactamente. Evidentemente, no podemos ponerle las 4 condiciones de vínculo a una chapa. ¿Por qué? Porque con 3 condiciones de vínculo ya la tendríamos fija. Entonces no tiene sentido. Quiere decir que podemos ponerle 3 condiciones de vínculo a una chapa y podemos ponerle una condición de vínculo a la chapa adyacente a esa chapa. A ver cómo está marcado esto. Fíjense, vamos a ir analizando esto. Vamos a hacer una cosa, yo les propongo, porque este tema, si uno lo ve, en lugar de verlo una vez, lo ve una vez y media, puede llegar a ser mejor. No quiero pasar por alto nada, ni dar nada por sobreentendido. ¿Está bien? Entonces, voy a explicar todo lo que está en el apunte que escribió el ingeniero Marco, ¿sí? Y después vamos a ver si puedo hacer algún esquemita, ¿sí? Como, digamos, escribiendo a mano, como si fuese el pizarrón, para ver si podemos aclarar algunas cosas. Caso 1 de vinculación tenemos 2 condiciones de vínculo en una chapa y 2 condiciones de vínculo en la chapa adyacente. Fíjense que en la cadena de 4 chapas, una chapa, ¿sí?, va a tener 2 chapas adyacentes, porque todas las chapas están vinculadas a 2. Esta chapa, la chapa S4, que estoy marcando acá, que tiene forma de T acostada, está por un lado vinculada a la chapa S1 a través de la articulación relativa A1,4. Pero por otro lado también está vinculada a la chapa 3 por medio de la articulación A3,4 impropia. ¿Está bien? Estas dos chapas, la S1 y la S3, son las chapas adyacentes a S4.
Sin embargo, la cadena tiene otra chapa más, que es la chapa S2. Esa chapa decimos que es la chapa opuesta, no es adyacente. Entonces vemos que S2 tiene dos chapas adyacentes, que son S1 y S3, ¿sí? ¿Se ve eso? Y tiene una chapa opuesta, que es la S4. Pero por otro lado, S1, que es la de acá arriba, la que tiene forma de L acostada, tiene dos chapas adyacentes, que son S4 y S2, y tiene una chapa opuesta, que es S3. ¿Sí? Y por supuesto, S3 tiene dos chapas adyacentes, que son S2 y S4, y tiene una chapa opuesta, que es S1. Digo esto porque vamos a referirnos ahora a vincular poniendo tantas condiciones de vínculo en la chapa adyacente, poniendo tantas condiciones de vínculo en la chapa opuesta. Ahora nosotros podríamos hacernos la siguiente pregunta. Por ejemplo, la chapa S4 está vinculada a S1 por medio de la articulación A1,4. Por otro lado, está vinculada a la, dijimos S4, está vinculada a S1 por A1,4. Por otro lado, está vinculada a S3 por A3,4 impropia. Y la pregunta que cabe hacerse es, ¿y S4 está vinculada a S2 o no? ¿Hay algún tipo de vinculación de segunda especie entre S4 y S2, que son chapas opuestas? Y la respuesta es sí. Veamos por qué. Sabemos que toda chapa, ¿sí?, impone condiciones de vínculo a la chapa adyacente. Entonces, fíjense que A y B son dos puntos fijos respectivos de las chapas, S4 y S3. Si tenemos dos chapas vinculadas por medio de una articulación y que tienen dos condiciones de vínculo cada una, ¿sí?, configuran lo que llamamos un arco de tres articulaciones. Por lo tanto, sabemos que la chapa S4 y la chapa S3 forman un arco de tres articulaciones. Recordemos cuál es la condición que requiere un arco de tres articulaciones para ser cinemáticamente invariable. A ver, ¿alguien si se acuerda y me lo puede decir? Que los puntos no estén alineados. Correcto, correcto. Para que el sistema, para que el arco de tres articulaciones, integrado por S4 y S3, sea cinemáticamente invariable, el punto A, el punto B y el punto A3,4 impropio no deben estar alineados. En este caso vemos, en esta línea punteada, en esta línea de trazos roja, que el punto impropio vertical no pertenece a la recta AB. Por lo tanto, podemos afirmar que el sistema S3-S4 es un sistema cinemáticamente invariable. Dicho de otra manera, S3 y S4 son fijas. Pero recuerden que la cadena de cuatro chapas no es un sistema rígido, por lo tanto tenemos además que ver si S1 y S2 también son fijas o no. Entonces hacemos el siguiente análisis. Por pertenecer a S4, que es una chapa fija, A1,4 es un punto fijo. Por otro lado, por pertenecer a la chapa 3, que es una chapa fija, A2,3 es un punto fijo. Quiere decir que ahora podemos analizar otro arco de tres articulaciones, que es el formado por la chapa S1 y la chapa S2, que tienen un punto fijo cada una y además están vinculadas entre sí mediante la articulación A1,2. Como A1,4, A1,2 y A2,3 no están alineados, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que S1 y S2 también son cinemáticamente invariables. Entonces, si S1 y S2 son cinemáticamente invariables, y además S3 y S4 vimos que también son cinemáticamente invariables, vemos que la cadena es cinemáticamente invariable. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder
demostrar la invariabilidad cinemática de una cadena de chapas, ¿sí? Es imprescindible demostrar la inmovilidad de cada una de las chapas. O sea, no alcanza con demostrar, por ejemplo, que S3 y S4 están fijas. Además, hace falta demostrar que S1 y S2 también, ¿sí? Ustedes en el trabajo práctico y en los interrogatorios escritos que hagamos, ¿sí? Van a tener que hacer análisis cinemático. El análisis cinemático es una redacción, o sea, ahí vamos a tener que explicar con texto cuál es el análisis que estamos haciendo. O sea, vamos a tener que hacer una redacción justificando la inmovilidad de las chapas, ¿sí? Les sugiero que no sean mezquinos en la explicación, porque si ponen S4, S3, arco, A14, A23, arco, por lo tanto la cadena está fija, ¿sí? Yo los entiendo, ¿sí? Pero es importante que aclaren bien por qué. ¿Está bien? Entonces, no se trata solamente de hacer un telegrama muy corto, tampoco hace falta que editen una enciclopedia en fascículos sobre un análisis cinemático, pero digamos, dos párrafos, digamos, algo que justifique, ¿sí? Porque si decimos, S4 y S3 son un arco de tres articulaciones, tenemos que explicar por qué son un arco de tres articulaciones. Porque sabemos que un arco de tres articulaciones es una cadena de dos chapas que tiene una distribución de vínculos 2-2. Entonces, podemos decir, S4 y S3 están articuladas en A3-4 impropio y cada una de ellas tiene un punto fijo, o sea, tiene dos condiciones de vínculo, por lo que configuran un arco de tres articulaciones. Segundo, como las tres articulaciones no están alineadas porque el punto 3-4 impropio no pertenece a la recta determinada por AB, por ejemplo, entonces vemos que S4 y S3 están fijas. Al estar fijas, A1-4 y A2-3, ¿sí?, son puntos fijos, y S1 y S2 son dos chapas que nuevamente configuran otro arco de tres articulaciones, porque A1-4 es fijo de la chapa S1, A2-3 es fijo de la chapa S2, y las tres articulaciones no están alineadas. ¿Está bien? Eso hay que escribirlo para que el docente que lo lee lo entienda. Y no solo eso, porque ahora ustedes están, entre comillas, frescos con el tema. Si por alguna razón ustedes tardan un poquitito, o sea, no promocionaran, o tardasen un poco en rendir el final, puede ser que ese telegrama lo entiendan ahora, pero no lo entiendan más tarde. Entonces, es importante que el trabajo práctico, que es la materia prima del estudio para la preparación de un examen, sea claro, como para que ustedes tengan herramientas como para poder entender bien. ¿Bien? Seguimos. Bueno, hemos analizado que el sistema es cinemáticamente invariable. Ahora estamos en condiciones de ver si es isostático, mejor dicho, sabemos que es isostático porque tiene 4 grados de libertad y tiene impuestas 4 condiciones de vínculo. ¿Está bien? Además hicimos el análisis cinemático para ver que cada una de las 4 chapas está fija. Lo que queda por hacer ahora es determinar el valor de las reacciones en los vínculos. Pero ¿qué pasa? Cuando queremos plantear las ecuaciones de equilibrio, ¿sí?, vimos que tenemos que plantear, por un lado, las ecuaciones de equilibrio general, las ecuaciones de cuerpo rígido, que son 3, y las ecuaciones de condición, o las de equilibrio relativo, que son ecuaciones, cuando estamos hablando de articulaciones propias, de momento, de las fuerzas que actúan sobre la parte que está a la izquierda de la articulación o sobre la parte que está a la derecha de la articulación mencionada, de la que estamos analizando. Cuando planteamos equilibrio relativo, nosotros analizamos una articulación y asumimos que todas las demás articulaciones no existen, o sea que todo el resto de la estructura está soldada, ¿sí? Fíjense que si yo quisiera analizar
¿qué pasa en la articulación A1,4? Vería que a un lado de A1,4 está la chapa S1, S2, S3 y S4. Y al otro lado está S4, S3, S2 y S1. Quiere decir que cuando yo, entre comillas, ¿sí?, analizo los dos lados o las dos partes que me quedan a ambos lados de A1,4, me doy cuenta que en realidad no son dos partes, es una sola parte. Y esto no me sirve para poder plantear las ecuaciones, porque si yo planteo momento de toda la fuerza respecto a 1,4, y lo que estoy haciendo es plantear una ecuación de equilibrio absoluto, no de equilibrio relativo. ¿Cómo hacemos entonces si tenemos 4 incógnitas y tenemos 3 ecuaciones para poder resolver el problema? El problema lo vamos a solucionar por medio de lo que llamamos abrir la cadena. Abrir la cadena es cortar la continuidad de la cadena en cualquier lado, ¿sí?, y transformar justamente la cadena cerrada en una cadena abierta. Ahora, ¿qué pasa? Si como en este caso, ¿sí?, a ver, no, esto lo hicimos ayer, está muy lejos eso. Fíjense, si nosotros abrimos, por ejemplo, acá, en la mitad de este tramito, les pregunto, ¿cuántas incógnitas de vínculo interno aparecerían, teniendo en cuenta que si yo corto en esta sección figurada, ¿sí?, la parte de la derecha antes estaba empotrada relativamente en la de la izquierda y viceversa, porque es un vínculo relativo, y ahora yo la liberé. O sea, antes tenía impedida la traslación relativa horizontal, la traslación relativa transversal, o sea, vertical, y además el giro relativo. Entonces, ¿cuántas incógnitas nuevas me van a aparecer ahora? Pregunto y espero que alguien me conteste. 3. Claro, aparecen 3. 3 que van a actuar en la parte de la derecha y 3 que van a... Las mismas 3 con signo opuesto que actúan por acción y reacción en la parte de la izquierda. O sea, vamos a tener 2 componentes fuerza y una componente par. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que nosotros no sabemos cuánto valen, o sea, no sabemos cuál es el valor de esas 3 fuerzas internas. Resulta entonces que a estas 4 incógnitas de vínculo externo que teníamos, por abrir la cadena, se nos adicionan 3 incógnitas más, o sea, tenía 4 y ahora paso a tener 7. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo corto acá y pongo en evidencia esas reacciones, ahora sí puedo decir que cuando analizo A1,2, por ejemplo, puedo analizar lo que pasa a la izquierda de A1,2 hasta el corte, y ahí quedó abierta la cadena. O puedo analizar qué es lo que pasa en A1,2 hacia abajo, ¿sí?, pego toda esta vuelta de acá y llego de vuelta hasta el corte. Quiere decir que tengo la posibilidad de plantear equilibrio relativo. Por otro lado, si yo analizara la articulación A2,3, tendría por un lado toda esta parte de acá hasta el corte que hice, y por otro lado tendría toda esta parte de acá con esta rama vertical y el cachito horizontal hasta el corte que hice. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y por último, si analizo esta articulación relativa, podría plantear proyecciones de toda la parte de la derecha o de toda la parte de la izquierda hasta el corte. Quiere decir que he pagado un precio muy alto por abrir la cadena, porque por abrir la cadena he agregado 3 incógnitas al problema, o sea que voy a tener que resolver un sistema de ¿cuánto? 7 con 7. ¿Por qué? Porque tengo 2 incógnitas, 2 incógnitas en B, 2 incógnitas en A, más 3, o sea, ya van 4, más 3 incógnitas por abrir la cadena. Está bien, pagué un precio muy caro, pero lo puedo resolver. Con la cadena cerrada no podía. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿y no me podría hacer un descuento? O sea, ¿es necesario que tenga que resolver un sistema de 7 con 7? Y la respuesta es sí, podemos hacer un descuento. ¿Cómo?
Si en lugar de abrir la cadena en una zona de continuidad, donde una zona está empotrada en la otra, o sea que hay tres condiciones de vínculo relativo, abriéramos en una articulación relativa, que es un vínculo de segunda especie, o sea, A1,4, impide el corrimiento relativo vertical, el corrimiento relativo horizontal, pero no impide el giro relativo. Por lo tanto, si nosotros abrimos la cadena eliminando a 1,4, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener como incógnita solamente dos fuerzas verticales, una en cada chapa, una en cada parte de la estructura, y dos fuerzas horizontales. Entonces vamos a tener dos incógnitas, ¿sí? Dos incógnitas en B y dos incógnitas en A. O sea que vamos a tener que resolver un sistema de 6,6 en lugar de uno de 7,7. Y no me digan que es lo mismo resolver un sistema de 6,6 que uno de 7,7, porque resolver un determinante de 7,7 es bastante más trabajoso que uno de 6,6. Pero de todos modos nosotros vamos a tratar siempre que podamos de tratar no de resolver un sistema de ecuaciones conectadas entre sí, sino tratar de plantear un sistema de ecuaciones desacopladas, o sea, que cada una de esas 6 ecuaciones tenga una incógnita, dos o a lo sumo 3. Entonces, a lo sumo tendremos que resolver un sistemita de 2,2 o de 3,3. ¿Qué pasó? Cuando nosotros abrimos la cadena en A1,4, perdimos, o sea, ganamos el hecho de que tenemos una incógnita menos, pero perdimos una de las articulaciones relativas. Por lo tanto, tenemos 6 incógnitas. La pregunta es, ¿cuántas ecuaciones podemos plantear? Y la respuesta es, podemos plantear las 3 de cuerpo rígido, ¿sí? Y por otro lado tenemos una ecuación de momentos de la parte izquierda o de la parte derecha en A1,2, una ecuación de equilibrio relativo en A2,3, ¿sí? Y una ecuación de equilibrio relativo en A3,4 impropio. Estas dos van a ser ecuaciones de nulidad de momentos, mientras que estas dos van a ser ecuaciones mientras que esta va a ser ecuación de nulidad de proyecciones en la dirección perpendicular al eje de las bielas. 3 de cuerpo rígido, 3 de equilibrio relativo, son 6 ecuaciones y tenemos 6 incógnitas. El problema cierra. Tenemos tantos ojales como botones, o sea, abrocha perfectamente. ¿Se entendió esto? Prefiero que hablen, no que chateen, ¿eh? Sí, se entendió. Bueno, esto a mí me genera mucha duda, porque en un grupo de, a ver, en un grupo de 22 personas, donde está el ingeniero Cervelo, estoy yo con dos, no, ahora estoy con una sola, o sea, 21, 20, y no sé si está el ingeniero Sánchez. ¿Estás? Pepe creo que no. Perdón, el ingeniero Gómez, no el ingeniero Sánchez. No, Sánchez, pero creo que ahora no Ah, está. En principio sí. Somos bueno. 25 menos nosotros dos, 22, porque vos estás con dos. Somos 22 alumnos ahí. Bueno, 22 alumnos. Francamente, si en un grupo de 22 alumnos, ¿entendieron los 22? Ahora me aparecen los interrogantes a mí, porque es muy raro en un grupo de 20 y pico de personas que a la primera todo el mundo haya entendido todo. O sea que es curioso. Profe, Sí. ¿qué pasa si yo podría volver a la diapositiva, por favor, así? Ahí estoy. ¿Esta? Tele. Sí. ¿Qué pasa si yo abro en ese punto A3 impropio? Comprendo. Usted lo que me está preguntando es cómo pongo en evidencia las reacciones de vínculo, ¿no es verdad? Exacto. Bien. Cuando nosotros abrimos en cualquier lado,
como en A14, por ejemplo, yo tendría que poner una componente vertical y una componente horizontal, debido a que esos son los movimientos impedidos por el vínculo. No, perdón. Por ejemplo, en lugar de abrirlo en A14, lo quiero abrir en En A3, A34. exacto. Sí, le entendí la pregunta. Usted Ah, quiere perdón. saber qué pasa cuando la articulación es impropia y yo quiero abrir justo ahí. Exacto. Sí. Por eso vuelvo atrás y digo, en este caso, siempre en la articulación, como es un vínculo de segunda especie, van a aparecer dos incógnitas. En el caso de la articulación propia, yo pongo una fuerza vertical, perdón, pongo una fuerza vertical y una fuerza horizontal. En este caso, cuando yo corto las dos bielas, ¿sí? Como cada una de las bielas solamente puede reaccionar sobre su eje, pero fíjense que, a ver, vamos a tratar de ampliar un poquito la figura. A ver, no sé si tuve... No, se me corre, pero no la puedo ampliar. A ver. No hay caso. Bueno, fíjense, si yo tomo la biela de la derecha, el extremo superior de la biela de la derecha está aplicado a la chapa S3, mientras que el extremo inferior está aplicado en la chapa S4. A ver, un segundito. Ahí está. Ahí está. El extremo superior de la biela derecha está aplicado en la chapa de la derecha, mientras que el extremo inferior está aplicado en la chapa izquierda. Análogamente pasa lo mismo con la con la biela de la izquierda. O sea, lo que yo tendría que hacer es poner, por un lado, dos fuerzas verticales en la chapa de la derecha, correspondiente al esfuerzo de las bielas, y dos abajo. Pero ¿cuál es la distancia entre estas dos bielas? Esta distancia es una distancia muy pequeña. Entonces lo que hacemos es decir, esas dos fuerzas, digamos, las dos fuerzas verticales, podemos decir que generan una cupla. ¿Por qué? Porque el esfuerzo en la biela de la derecha no tiene por qué ser igual al esfuerzo de la biela de la izquierda. Entonces vamos a tener como resultante una fuerza y un par. Y eso es lo que ponemos en evidencia cuando analizamos la articulación impropia. Fíjense qué pasó acá. Tenemos la articulación impropia, que en este caso es A1-2, y cuando pusimos en evidencia, pusimos una fuerza en la dirección del movimiento relativo impedido por las bielas, o sea, el vertical, que es donde las bielas reaccionan, y un par porque las bielas así dispuestas impiden el giro relativo. No sé si esto le aclara la duda. Sí, profe, ¿No? ahí está. ¿Está claro? Sí, ahí me quedó más claro. De todos modos, seguramente, cuando hagamos algún ejercicio, seguramente este caso va a aparecer, entonces vamos a poder aclararlo un poquito mejor, ¿sí? Bueno, le agradezco la pregunta, porque yo estoy seguro que esta duda que tiene usted, posiblemente más de uno, también la tuvo, y esta aclaración no fue solo para usted, sino que fue para todos. ¿Mm? Bueno, habíamos visto que una manera de vincular era esta, o sea, poner dos condiciones de vínculo, dos condiciones de vínculo en A, dos condiciones de vínculo en B. Otra posibilidad hubiese sido poner directamente dos condiciones en este extremo y dos condiciones en este extremo. Yo les pregunto, acá, traten ustedes de ver si el sistema es cinemáticamente invariable o no. Primero, ¿es isostático? Sí, Es Sí, sí. isostático. ¿Por qué? porque los grados de Porque tiene la libertad, misma... claro, Porque los grados de libertad son 4 y las condiciones de vínculo son 4. Les comento, es muy difícil hacer una clase interactiva por Zoom, pero tratemos de hacerlo, porque si no, esto se transforma en una clase magistral.
que es lo que habitualmente en las clases presenciales yo le escapo, ¿sí? Bueno, entonces, este sistema vimos que es isostático. ¿Hay alguna parte que podamos afirmar que es fija? ¿Vemos algún Sí, el arco de arco. 3 articulaciones? Sí. A ver cuál. A1-4, A1-2 y A2-3. A1-4, A1-2 y A2-3. Lo que pasa es que un arco de 3 No, articulaciones... está. ¿Qué pasó? No, el tema es así. A1-4 todavía no sabemos si es un punto fijo. O sea, para decir que esta chapa, la chapa S2 y la chapa S1 configuran un arco de 3 articulaciones, yo tengo que estar seguro que en la chapa S2 hay 2 condiciones de vínculo impuestas y también que en la chapa S1 hay 2 condiciones de vínculo impuestas. Las 2 condiciones de la chapa S2 las veo claramente acá en el punto B, pero A no es un punto perteneciente a la chapa S1. Por lo tanto, no puedo hablar de un arco de 3 articulaciones todavía. En realidad el arco de 3 Pero no, articulaciones estaría entre A2-3, el punto fijo en A, y el impropio en A3-4. ¿Y Y dónde, A2-3 es... ¿Y dónde están las 2 condiciones de vínculo? No. A2-3 es un punto fijo porque la biela interna del vínculo del apoyo fijo en B con la biela interna de A1-4 le restringen los dos movimientos y A1-2 es fijo. ¿No? No. Pero ojo, la mejor manera de aprender acá es pensarlo mal, es equivocarse, porque ahí nos damos cuenta dónde está el error y ahí aprendemos. ¿Está bien? O sea, pregunten, equivóquense y sigan preguntando, porque para eso está esto. Yo no puedo afirmar que A23 sea un punto fijo, porque todavía no o sea, lo voy a poder afirmar después, pero todavía no, porque A23 tiene una condición de vínculo impuesta, ¿y dónde está la otra? ¿Está bien? Acuérdense que esto no es un sistema rígido. ¿Por pertenecer a quién? Yo lo pensé como que primero comprobaría que la chapa S2 es fija, después A2-3 al pertenecer a S2 no, es que la chapa S2 no es fija. La chapa tiene 3 grados de libertad y tiene aplicadas solamente 2 condiciones de vínculo. ¿Por qué podemos decir que es fija? ¿Todavía no? Porque tengo un punto fijo en B y un punto fijo en A1-2, que el punto A1-2 es punto fijo porque se lo restringe la biela interna que viene de A1-4 y no está alineado con la biela interna de A2-3, entonces es punto fijo, entonces al tener 2 puntos fijos esa chapa está fija. Pero para poder... Sí, está bien, digamos, entiendo su razonamiento, pero para poder hablar de que el punto A1-2 es fijo, el punto A1-4 tendría que ser fijo, porque si no, no está impidiendo el corrimiento de A1-2 en la dirección A1-4A. Claro. ¿Está bien? Entonces, si yo supiera, porque vino alguien y me dijo, mira, el punto A1-4 es fijo, por ejemplo, si el apoyo estuviese ubicado en la articulación, ahí sí podemos decir que S1 y S2 configuran un arco de 3 articulaciones. Pero por ahora no. Pero ¿se acuerdan que hace un rato yo les hablé de las chapas adyacentes y de las chapas opuestas? Sí. ¿Cómo son S4 y S2? ¿Son adyacentes? No, son opuestos. No, opuestos. Exactamente, son chapas opuestas. Entonces vamos a ver cómo podemos ver digamos, cada vez que una chapa tiene n condiciones de vínculo impuestas, puede tener una, puede tener dos, puede tener tres, le va a transferir a la chapa que está articulada con ella n menos una condición de vínculos. Vamos a traducir esto al castellano. Si una chapa está empotrada o por alguna razón, un apoyo fijo, un apoyo móvil, 3 bielas, una chapa tiene